cuánto estás dejando de ser tú y de ser todas las posibilidades que tienes para ser tú por estar en una lealtad familiar, por estar repitiendo una historia. Muchas veces el pacto es yo no puedo diferenciarme y ni cuenta me doy, ¿no? Todos son divorciados, todos se dejan, todos las golpean, todas se quedan en malas relaciones, y entonces esa información es la que me sigue guiando. ¿Cómo dejar de repetir historias familiares? ¿A quién le suena esto? Y muchas veces ni siquiera lo tenemos consciente y hasta que llegan ahí a terapia, de repente, ¡paz! Estoy repitiendo la historia de mi mamá o de mi abuela o de mi papá, ¿no? Y justo era lo último que yo quería, Mari Carmen, repetir esa historia. Y lo que yo no quería era, no sé, repetir lo mismo que mi mamá. Mi mamá fue madre soltera y yo no quería y ¡paz! ¿Sí? O a mi mamá le fueron infiel, yo no quería y yo estoy viviendo la misma historia. Mi papá tuvo mucho dinero y de repente lo perdió y me está pasando lo mismo. Y de esa forma, pues, justo lo último que queremos es lo que acabamos repitiendo y conmigo llegan muchísimo, les digo a la terapia de que, es que ¿por qué? O sea, y de repente ni cuenta se dan que están repitiendo la historia y a la hora que empezamos a analizar, ver qué onda con su vida, ¡paz! Ahí sale que estamos repitiendo la historia. Y lo que siempre les digo, ¿a poco tú querías vivir eso, no? De pronto es totalmente lo opuesto, lo que en conciencia nosotros queremos, ¿no? Yo quería totalmente otra historia, Mari Carmen. Yo vi muchos pleitos en la pareja de mis papás, entonces por eso yo quería otra cosa, pero de repente estás repitiendo la historia y estás teniendo una relación también de muchísimo conflicto. O lo mismo, ¿no? Yo vi que mi mamá sufrió muchísimo y entonces nosotros pudiéramos creer, o ahí lo que se hace una lealtad familiar, ¿no? ¿Cómo sería esto, Mari Carmen? ¿Qué es eso de una lealtad familiar? Pues las lealtades familiares puede haber conscientes o inconscientemente y nos llevan a repetir las historias o a frenar nuestras propias historias. Ok, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se podría hacer esto de una lealtad familiar, no? Por ejemplo, y una súper común, una mamá, un papá que sufrió mucho, dio su vida por ti y de hecho por ahí hasta en algún momento hasta dijo, yo dejé mi vida para dedicarme a ti. Uno, ¿eso es ligero o es pesado? Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Obviamente ese niño o esa niña de forma inconsciente hace un pacto, lealtad, juramento, promesa. Mamita, yo voy a estar toda la vida contigo. Sí, yo voy a estar para ti. Nunca nos dimos cuenta, motivo suficiente para que de adultos, ¿qué creen? Busquemos relaciones patológicas, relaciones en las que nunca vamos a llegar a comprometernos o nunca vamos a llegar a nada. ¿Por qué? Porque ya tenemos un pacto, una lealtad, un juramento, una promesa, un voto que hicimos en algún momento de nuestra vida. Entonces, pudiera sonar súper lindo esa parte de, mamita, yo voy a estar toda la vida contigo. Pero les repito, ese es un motivo suficiente para impedirte vivir tu propia historia o tu propia vida. Entonces, uno de los motivos o razones por las que repetimos las historias puede tener que ver, o la mayoría de las veces de hecho tiene que ver con una lealtad inconsciente. Y es con lo que empecé ahorita este live, ¿no? O sea, es que yo justo lo que quería era lo opuesto a lo que estoy teniendo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? Pues en eso. ¿Cuánto de tu historia la estás repitiendo? Y también se puede repetir por tesis o por antítesis. Pero finalmente es lo mismo, porque lo que te está guiando es esa historia inconsciente. Entonces, puede ser que tú digas, la antítesis, por ejemplo, sería eso, ¿no? Mi mamá era súper dejada y yo me voy a ir al opuesto. Y entonces me voy al opuesto, que vivo peleada con los hombres, vivo defendiéndome de ellos, bla, bla, y no logro tener una relación. Entonces, finalmente es lo mismo, porque por antítesis estás repitiendo también esa historia. Y bueno, ¿cuánto de tu familia o cómo dejar de repetir las historias, no? O sea, ¿cuánta lealtad puedes tener a los apellidos? A tu apellido, ya sea materno o paterno, ¿no? O sea, todas las Pérez se quedan solteras, a todas las Martínez les ponen el cuerno, la más hija de las López se queda a cuidar a la mamá, todas son divorciadas, todas no sé qué. Entonces, ¿cuánto de todo
eso te puede estar limitando a vivir tu propia historia, a vivir tu propia vida. ¿Y cuánto de todo esto estás siendo, por estar siendo leal, estás dejando de ser tú? ¿Sí? ¿Cuánto por estar siendo leal a esa historia de las mujeres de tu familia, de el apellido de tu familia, a tus ancestros? A veces ni siquiera los conoces. Y es por eso que no logras tener una relación, estás en relaciones patológicas, te empiezas a divorciar y no sabes ni por qué, no logras formalizar ninguna relación. Pero es que no, Maikame, eso no, yo no estoy repitiendo porque mi mamá, pues sí tuvo una relación. Y de hecho, ella sí sigue con su pareja, ¿no? Sigue con mi papá o con su pareja en una relación terrible, pero siguen juntos. Ok, pero te repito, el repetir la historia puede ser igualita o que esa información sea tan fuerte que a ti te lleva al otro extremo, ¿no? Y si por ahí además de eso se hizo ese pacto, lealtad, juramento, voto, promesa, es tan pesado de verdad toda esta información que tenemos que el chiste es como irnos liberando, irnos soltando de todo esto para que puedas realmente ser tú. Y algo que me llegan a comentar muchísimo en esta parte de repetir las historias, cuando ya hacemos consciente, ok, sí estoy repitiendo, sí, efectivamente, yo lo que no quería era tener una relación igual y por eso de plano no tengo ninguna relación o la estoy teniendo igual. Y luego, ¿cuánta culpa puede llegar a generar esto? ¿A qué me refiero con cuánta culpa puede llegar a generar esto? Es decir, y un ejemplo que tengo muchísimo en consulta es una mamá que sufrió demasiado, ya sea que siga o no con el papá o con la pareja, y entonces el hijo o la hija hace esa promesa de yo me quedo a cuidarte siempre, yo voy a estar para siempre contigo, etcétera. Motivo suficiente para que yo tenga puras relaciones patológicas, puras relaciones con gente que ya está comprometida en otro lado o que al final nunca se comprometan conmigo. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo a la hora de creer poder hacer tu propia historia? Una grandísima culpa. Sentir que traicionas, ¿sí? Que traicionas ese pacto, lealtad, juramento, o sea, eso que tanto dio por ti. Y finalmente, ¿qué tal mover como esa deuda por sentirte en deuda, ¿sí? ¿Cuántas veces repites la historia por sentirte en deuda? Como ella hizo esto, entonces yo tengo que hacer esto. Pero ¿qué tal si pudieras transformar esa deuda en agradecimiento? ¿Y a qué me refiero en agradecimiento? En gratitud. Porque ¿cuánto estás dejando de ser tú y de ser todas las posibilidades que tienes para ser tú por estar en una lealtad familiar, por estar repitiendo una historia, por creer que tú tienes que pagar también con tu vida las elecciones? Porque, ojo, en su conciencia o en su inconsciencia fueron las elecciones de, pues, tus padres, tu abuelita, tu tía, o sea, de todos tus ancestros. Alguien por aquí me ponía, ¿no? Yo sigo un patrón así, soy consciente de ello, pero no logro cambiarlo, estoy en terapia y aún me siento estancada. Sí, es que por eso no solamente, ok, yo estoy repitiendo, eso es lo primero, hacer consciente lo inconsciente, pero así como luego dicen, aquí lo difícil es hacer inconsciente lo consciente, o sea, todos los aprendizajes. Y aunque te des cuenta, por ejemplo, ahí, Angie, probablemente cuando traemos una lealtad, lo que luego nos genera es mucha culpa. Culpa de atreverme a hacer otra historia, porque es que, a ver, en mi familia, ¿no? Están acostumbrados a perder dinero. Entonces, yo sí quiero hacer dinero. Si tú traes una lealtad inconsciente, te lo aseguro que vas a acabar perdiendo tu dinero o viendo la forma en que te engañan o sintiéndote súper culpable que aunque lo tengas ni siquiera lo vas a poder disfrutar y lo vas a estar hasta escondiendo. O sea, finalmente, ¿para qué lo tienes? Por toda esa culpa que te puede llegar a generar. Pero ¿cuánta de esa información no tenemos de forma inconsciente de rescatar a nuestros papás, de rescatar a nuestro clan? Pero el rollo es que muchas veces el pacto es yo no puedo diferenciarme. Y ni cuenta me doy, ¿no? Todos son divorciados, todos se dejan, todos las golpean, todas se quedan en malas relaciones. Y entonces esa información es la que me sigue guiando. ¿Qué pasa cuando eres lo opuesto? ¿Está mal o cómo se trabaja? Cuando eres lo opuesto, te repito, es lo mismo. O sea, acaba siendo lo mismo porque es la misma información desde la cual estás funcionando. Entonces, es la mamá sumisa con que ahora yo no me dejo. Y entonces, al no dejarte, digamos, pues tampoco sabes recibir. Y una relación es dar y recibir. Entonces, ¿cómo dejar de repetir? Es la gran pregunta. Primero haciendo consciente lo inconsciente y después trabajando muchísimo en descubrir con quién pudieras tener una lealtad inconsciente
Y después ahí es donde tienes que chambearle, ¿no? Porque si tú quieres nada más romperla y ya me di cuenta y ahora qué hago, seguramente te va a generar mucha culpa porque es mucha información que traes. Entonces date cuenta que mientras tú sientas esa culpa y te sientas en deuda, no vas a poder vivir tu propia historia. ¿Y cuánto, te repito y vuelvo a hacer esta pregunta, estás dejando de ser tú, lo grandiosa que puedes ser? Incluso cuánto te estás castigando de poder tener una relación grandiosa por estar en deuda, por creer que tú no mereces. Aquí dicen, yo juzgaba mucho a mi hermana porque ella siempre hacía sus cosas y yo dejaba todo por ayudar a mi mamá. Es el rollo, o sea, cómo está hasta mal visto el vivir tu vida, ¿no? Y se ve hasta mal o como oveja negra o incluso hasta traicionero a la familia. Y ojo con esto, ¿eh? ¿Cuánto nos enseñan a que es malísimo traicionar a los demás, traicionar a la familia? Tú sí vas a hacer tu vida y vas a traicionar a los López, a los Pérez, a los Martínez, a los que quieras, ¿no? O a las... Y entonces te enseñan a traicionar ¿a quién? A traicionarte a ti por darle gusto a los demás. Y esto es algo súper fuerte, que es lo que tenemos que trabajar. O sea, ¿cuánto nos enseñaron que está bien traicionarnos a nosotros con tal de no traicionar a los demás? Pero ese es el chiste. ¿Cuánto puedes estar dispuesto a recibir juicio, incluso a ser excluido de tu familia? Y es que al final lo que tenemos que ver es que el quedarnos solteras, en malas relaciones, todo por serles leal a ese clan familiar, a esa persona, a ese familiar, al final no va a contribuir nada en tu vida. Al final vas a vivir amargada y triste, solo, y eso, ¿en qué contribuye? En cambio, cuando tú te atreves a ser tú y a ser feliz tú, al final, todo ese clan, toda esa información acaba estando también en paz. Pero tenemos esa falsa creencia de que con tal de no traicionar a los demás, nos traicionamos a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez empezamos a callar nuestras propias voces. Entonces, aquí lo importante para dejar de repetir las historias familiares es el voltearnos a ver, el identificar qué historia pudiera estar repitiendo y obviamente después trabajarlo en ella.